creo que actuar, escribir, dirigir, todo nace del mismo lugar, que es de la necesidad de contar historias y de comunicarte con el resto de seres humanos a través de las historias y de sus personajes. Entonces, la raíz yo creo que es la misma. Sí es verdad que yo era la típica actriz que en los rodajes me llevaba la cámara de vídeo, grababa making-ofs, los montaba en mi casa y luego los making-ofs se me quedaban cortos y me inventaba historias, pero siempre a través del making-of que grababa en el set. Y luego tuve una época de paro laboral como actriz donde la necesidad de comunicar y de contar historias no desaparecía, pero no tenía un canal donde realizarme, ¿no? En ese sentido, a nivel creativo. Entonces me puse a escribir un corto y mi productor, Paco Plaza, de hecho me retó, me dijo, si terminas el guión, yo te lo produzco. Y le dije, sí, pues lo voy a terminar, vamos si lo voy a terminar. Y fue a partir del primer corto cuando me di cuenta de lo que te podía llegar a llenar escribir una historia y convertirla en algo plástico, ¿no? Y ver en pantalla los personajes que te has imaginado y poder ser autora de las historias. ¿Qué tipo de persona es usted? Una persona normal. Hombre, por ejemplo, el otro día vi Mustang, que es una película que me alucinó. Y claro, ese universo de hermanas, adolescentes, todas chicas. Claro, no sé si un hombre, ¿sabes?, sabría retratarlo, pero porque no lo ha vivido y porque es algo muy peculiar y muy íntimo, ¿no? Que es curioso cómo precisamente la mujer que tiene un Oscar lo tiene por una película de estilo masculino, ¿no? O sea, ya hay algo que reflexionar. Pues me han influido y claro, y me gustan mucho Miranda Julie, Jill Soloway, que es la creadora de Transparent, Lena Dunham, por su forma de contar y los personajes femeninos que también algunos están dentro del estereotipo, pero otros no, entonces juega con todo. Porque tampoco creo que por ser cineasta mujer tengas que tener la responsabilidad permanente de estar reivindicando unas determinadas cosas, ¿no? Y bueno, también me gusta mucho Julie Delpy, que, o sea, casualmente o no, son tías que escriben, protagonizan y dirigen sus propias pelis. Empatados. Sí. Bueno, Deuce. El... Deuce, como en el pádel. Es una cuestión de referentes. Es decir, cuando los niños o las niñas sueñan con a qué se pueden dedicar cuando sean mayores, aparte de mirar dentro de ellos qué es lo que les motiva y qué es lo que les gusta, también miran fuera, ¿no? Y si ven que determinados oficios son realizados por hombres y determinados oficios son por mujeres, pues ellos mismos van a creer en ese estereotipo y van a creer que tienen que dedicarse, ¿no? Ah, pues si soy mujer y no hay directoras, pues será por algo. Entonces, claro, eso viene pues sí, de siglos de una sociedad desigual y patriarcal. Entonces, yo creo que la manera de cambiarlo pues es legislando y favoreciendo el apoyo a nuevas directoras. Y no solo en el cine, o sea, en otros ámbitos también, para realmente llegar a una igualdad y que cuando ya tengamos esa igualdad, ya quitar todas esas leyes y entonces habrá referentes de todo tipo, ¿no? Y yo quiero vivir en una sociedad así.